And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Buenas a todos. Hoy tenemos el inmenso placer de tener en el podcast de Cancha NBA a Javier Ortiz, autor, entre otras muchas publicaciones, del libro Luka Doncic, ha nacido un jugón. Lo primero, Javier, darte las gracias por, dedicarnos un ratito de tu tiempo para pasarte por aquí por nuestro podcast. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, para los que no le conozcáis, ¿vale? Javier Ortiz, y bueno, corrígeme también si me equivoco, Javier, es licenciado en Filología Hispánica y Literatura por la Universidad de Extremadura. Empezó ya a colaborar con el periódico de Extremadura en 1992 y a partir de 1999, pues bueno, pasó a formar parte de su plantilla. Javier al final es un especialista de baloncesto, habiendo cubierto durante más de 10 años la Liga ACB y bueno, también diversos encuentros de NBA y de Copa del Rey. Javier también colabora desde hace años con Endesa Basket Lover y con la conocidísima revista, por todos seguramente, Gigantes del Básquet. Además, es el autor de dos grandes libros sobre baloncesto en nuestro país, 101 historias del boom del básquet español y el ya mencionado y que nos trae hoy aquí, Luka Doncic, ha nacido un jugón. Pues bueno, Javier, empezaremos, si te parece, comentando un poco sobre tu libro y también aprovecharemos después un poco para enlazar y hablar un rato, así un poco de manera abierta y sin tapujos, de Luka Doncic. Creo que tanto a nosotros como a nuestros seguidores nos interesa muchísimo saber un poco más de esta figura y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos, Javier? Entonces, al final, la primera pregunta que te queríamos hacer, ¿vale? Que es obligada. ¿Por qué decidiste escribir sobre Luka Doncic? Y bueno, ¿qué te ha llevado a realizar la que hasta hoy, pues bueno, es la primera biografía sobre Luka en castellano? Bueno, sonará poco romántico, poco publicitario, pero la verdad es que no es idea mía. Es un encargo que me hizo la editorial con la que hice el primer libro que has mencionado, 101 historias del boom del básquet español. La editorial quedó contenta de ese libro, del proceso, aunque la temática dentro del baloncesto pues era distinta, pero bueno, yo he seguido evidentemente todos estos años el baloncesto muy de cerca. Prácticamente toda mi trayectoria periodística está centrada en el baloncesto y bueno, a la editorial le gustó la idea de que en las pasadas navidades, ¿no? Las navidades del 2019-2020, ¿no? Las anteriores al COVID, pues me llamaron, me lo propusieron. La verdad es que me sorprendió un poco, pero me pareció muy buena idea porque es verdad que puede sonar un poco osado el tema de hacerle un libro a un chico por de 20 años, pero también, bueno, me parece un proyecto ambicioso y vi que era factible hacerlo, que podían contarse muchas historias que habían quedado en el tintero durante estos años tan de frenesí con la actualidad alrededor suya, ¿no? Y ahí nos metimos. El libro prácticamente lo hice en mes y medio. El compromiso era entregarlo poco después del All Star. Sí. Y es lo que hice, ¿no? La verdad es que otra cosa no sé arreglar enchufes, no sé cocinar, no sé planchar, no sé conducir, pero sí que sé escribir rápido y creo que bien sobre baloncesto y tengo muchas fuentes y tal. Y el libro, pues la verdad es que lo hice rápido y bueno, y ahí está. El libro luego tuvo un paréntesis, por lo que todos sabemos, entre que se editó y demás, y Sí. luego pues, hubo el confinamiento y tal, pues hubo ahí un parón con el tema de la distribución y demás, pero el libro pues salió en abril, casi ya prácticamente muy avanzado abril, y ahí está el libro, ¿no? No ha funcionado mal, ya lo digo. Sí, sí, lo vemos. Y bueno, a raíz de esto que nos cuentas, un poco podría explicarnos cómo fue el proceso de escribir este libro. Acabas de decir que bueno, fue un proceso bastante rápido, pero sí que nos interesa, Sí. después de haberlo leído, cómo fue recoger toda esta cantidad de información, todos los testimonios, sucesos, anécdotas. Y a raíz de esto, también una última pregunta relacionada con esto también. ¿Ha merecido la pena? Y bueno, que merece la pena, desde luego. Publicar un libro de un personaje de un calibre mundial como es este y que se haga pues, con todo el cariño y el entusiasmo que lo he hecho y con el que se está recibiendo, pues cómo no va a valer Sí. la pena.
creo que el libro está sobre todo centrado en fuentes que yo, en la etapa fundamental de Luca, que es la que no se tiene que perder en el recuerdo, que es la de la formación en el Madrid. Y ahí era relativamente fácil conseguir un montón de testimonios, ¿no? Con los contactos que yo tengo, con cómo funcionan los clubs, con un poco ir tocando teclas y que un contacto te lleve al otro. Entonces no fue excesivamente difícil, ¿no? Escribes a los clubes donde están los jugadores que o bien han compartido equipo o bien han sido rivales de Luca, te ponen en contacto con ellos, te pones en contacto con los entrenadores que ha tenido, pues para que te den su aportación, alguna aportación más de gente que ya no está en el baloncesto pero que también habla en el libro, no sé, una cosa te lleva a otra, ¿no? Entonces no fue difícil. Luego quería enriquecerlo con la aportación de periodistas españoles pues, muy importantes, ¿no? Pues desde Andrés Monge a Gonzalo Vázquez, a Fran Guillén y Chema de Lucas, es una larga lista que aparecen ahí y creo que también le dan un toque distinto al libro y ahondan en la personalidad de Luca, ¿no? Sí, la verdad que al final, pues bueno, meter también a estos periodistas que mencionamos, al final, pues le da un punto al libro, yo creo, superior, porque al final, bueno, son los mejores periodistas a nivel nacional y evidentemente, pues bueno, como tú dices, la importancia de España dentro de la formación de Luca, pues prácticamente es el Sí, 100% con el tema sí, de la cantera. prácticamente 2/3 del libro están dedicados Ujú. a esa etapa de su vida de un modo muy pormenorizado, ¿no? Ujú. El libro se detiene mucho año a año en los años de Luca aquí, pues desde que vino con 12 hasta que se fue con 18, fueron años muy intensos en los que pasaron muchas cosas, en los que rozó con mucha gente y en los que pues merecía la pena hablar con esa gente, ¿no? Vale, y un poco también a raíz de esto, sí que hemos leído, bueno, en alguna entrevista que te han hecho diversos medios, que sí que tuviste como una pequeña decepción a la hora de, porque tú quisiste un poco contactar con periodistas ahí en Dallas y al parecer, ¿cómo fue esto? Si nos lo puedes Sí, explicar. no, la verdad es que al igual que hablo fenomenal de mis compañeros aquí en España porque en España es habitual que hagamos esto, que cuando nos llama un compañero pues compartamos con él pues lo que podamos, ¿no? Sí, Lo que podamos para ayudar, ¿no? No sé, no sé si en Estados Unidos la cultura es distinta entre periodistas y tal, pero es llamativo que escribir a 8 o 10 periodistas de Dallas y prácticamente no tener ni siquiera respuesta, no tener la educación sí. de decir, bueno, pues no me interesa colaborar, o no lo veo y tal, o no sé quién eres y tal, ¿no? El único que respondió lo hizo pues, prácticamente, bueno, que era una momia de estas del Dallas Morning Star, ¿no? Sí, periódico de Tom allí. Townsend, ¿no? Y el único que respondió fue mofándose y tal, o sea que no puedo tener Sí. un buen recuerdo de ello, ¿no? O sea que bueno, no fue buena experiencia. Ese testimonio quizás de periodistas de Estados Unidos sobre este tema no lo tengo. Sí que tengo el de Tico de Roa, el narrador del League Pass y un hombre que sigue mucho la NBA como periodista y que vive allí en Los Ángeles, Ujú. pero no tengo el de los periodistas de Dallas, pues más que nada porque supongo que son malos compañeros y ya está, o son simplemente mal educados, no lo sé, porque a mí cuando me escriben y pasa de vez en cuando, ¿no? Yo soy extremeño y de vez en cuando me han escrito periodistas de Canadá y Sí. yo me sentía elogiado cuando periodistas de Canadá me preguntaban por el pasado extremeño de Calderón y no perdían ni un segundo para responderles, ¿no? O periodistas de Portugal con los que tenemos relación, o periodistas de hace poco me han escrito periodistas de Francia, de Argentina, preguntándome por el libro, para intervenir en sus medios, y he respondido pues con la educación y con la Ujú. camaradería que se tiene que tener entre periodistas, y no creo que sea una cuestión no tan difícil de entender, la verdad. Sí, Y sí, no, eso es la de verdad acuerdo. que sí que acabé un poco quemado con estas estrellitas de Dallas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, al final, con todos los testimonios que tienes a lo largo del libro, yo creo que se queda un libro Sí, completísimo y sobre todo eso, lo que tú dices, que al final
a ver, Luka Doncic al irse de aquí con 18 años, todo el proceso de formación lo hizo en España y al final todo eso está cubierto dentro del libro. Entonces, un poco, vamos, el libro a mí en ese aspecto me ha parecido estupendo por el hecho eso, de que cubres todo, desde que él se viene desde su país hasta aquí a España, que llega al Madrid y un poco todo hasta que se va a Dallas. Y bueno, a raíz de esto, también quería comentarte. No, dime, perdona. No, que quizás lo que mejor documentado está sin Sí. ningún tipo de dudas, ¿no? La parte de la NBA, pues sí que lo intenta hacer lo mejor posible, sin duda, pero no es tan rica en cuanto a fuentes como la parte de la formación en Madrid y la llegada al primer equipo. Eso es innegable, ¿no? Vale, y bueno, a raíz de escribir todo este libro, pues bueno, entendemos que habrás aprendido un montón de cosas Sí, sobre Luka Doncic. Seguro que ya sabías muchas, pero seguro que otras claro. las has aprendido. Y queríamos preguntarte bueno, de todo esto que has aprendido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Alguna quizás anécdota graciosa, algo que te sorprendiera de la figura de Doncic? Me gustaba imaginarme al Don chico adolescente, ¿no? Al chico de 14 años, pues, ¿no? En el al que le sucede todo tan rápido y todo de un modo tan de ensueño, pero que no dejaba de ser un chico de 14 años, ¿no? Y todos hemos tenido 14 años. En mi caso, en 1988 tenía 14 años. Entonces me gustaba ese rollo y me gustaba lo que me contaban pues, sus compañeros de habitación o sus rivales y tal, ¿no? Y me gustaba imaginar cosas que luego ha acabado sacando en los partidos, ¿no? En los partidos de élite, ¿no? Esa obsesión por ganar, quizás en la NBA no tanto, pero esa generosidad de buscar mucho el pase y bueno, me contaba uno de sus compañeros de equipo en infantiles que cuando se repartían, digamos, los quintetos en el 5 para 5 final de los entrenamientos, ¿no? Pues ya se sabía quién iba a ganar el partido no porque estuviese Luka, quiero decir, no porque la aportación de Luka fuese decisiva, que seguramente sí lo era, sino porque hasta que el equipo de Luka no ganaba, allí no se dejaba de jugar, ¿no? El famoso anti-Wii score del meme Sí, de Ferguson, ¿no? Hasta sí, sí. que no gana el equipo de Luka, de ahí no se movía nadie. O sea que, y eso es una cosa que ha trasladado a su versión ya más adulta, sin ser del todo tampoco un adulto, ¿no? No deja de tener, pues, eso, 21 años. Ujú. Vale, y de las múltiples personalidades del mundo del baloncesto, de los que incluyes citas en tu libro, como hemos hablado, que tenemos unas 73, me parece que eran, ¿quién o quiénes fueron las que más ilusión te hicieron de un poco que participaran un poco en lo que es este libro? Bueno, me gusta, hombre, diría para quedar bien que todos, ¿no? Todo el Pero, mundo, sí. pero me gusta cuando alguien que es alguien, entre comillas, en el mundo del Sí, baloncesto, gente ya consolidada, ¿no? No que llames a un chaval que están encantados de que les llamen, porque a lo mejor ni siquiera han claro. seguido jugando baloncesto, pero por ejemplo, yo qué sé, que consigas el testimonio de gente como Jules, como Felipe Reyes, como Caser, como como Tompkins, como Randolph, está muy bien. Fuera del Madrid, pues también Rayson Granger, Zantabac, creo jugadores, o sea, gente del mundillo a la que no le ha importado ofrecer su testimonio, ¿no? Es una cosa de la que estoy especialmente contento, ¿no? De que uno les llame uno de Cáceres, ¿no? Sí, Está haciendo un libro y les explique tal y estén encantados de responderte, ¿no? O sea, enlazándolo con lo que hablabas antes, sí. llamas a un periodista de Dallas que tiene 1.500 seguidores en Twitter y no te responde. Y sin embargo llamas a Jules y encantador el Sí. tío con el tema por teléfono, el propio Campazzo, ¿no? O sea que en ese sentido es algo que me llena mucho de orgullo. Creo que como testimonio me gusta mucho cómo le retratan los entrenadores que tuvo aquí, pues tanto José Luis Pichel, como Alberto Codeso, como sobre todo Paco Redondo, me ayudan bastante.
no sé, la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? También para el ego, de que toda esa gente se te ponga, ¿no? Sí, sí, está claro lo que tú dices, que gente como Yul, tan consolidado como lo es, ¿vale? Por todo el mundo conocido, pues te responde y te sea tan amable y te dé estas citas para el libro, pues al final es lo que tú dices, que al final es de agradecer. Y bueno, también queríamos preguntarte cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar de Luca. No me refiero ahora, porque evidentemente ahora ya todos lo conocemos, pero bueno, tú eres un hombre que, bueno, que lleva muchos años, prácticamente toda una vida ligado a la ACB. Entonces queríamos saber cuándo fue cuando tú por primera vez dijiste, oye, este chaval puede llegar de verdad a la NBA. Cuando había pequeñas notas en los periódicos, la suya ha sido una vida muy televisada aquí, ¿no? Quizás no tanto en la primera minicopa de Barcelona, cuando viene a prueba y pierde la final contra el Barcelona, ¿no? Quizás no tanto en ese momento, sino luego que ya cuando unos meses después sí él firma por el Madrid, que ya había un acuerdo prácticamente, ya eso ha sido ya eso fue noticia en los periódicos, ¿no? Ya se hablaba quizás no muy grande, pero ya se hablaba. Realmente cuando él empieza a decir, oye, que esto va en serio, fue cuando domina absolutamente la segunda minicopa que juega en Vitoria, ¿no? Ahí ya todos nos enteramos de su existencia. Es verdad que es una historia que hemos escuchado muchas veces, ¿no? La del chico joven que va a ser el nuevo Kuko, que el nuevo Petrovic, el nuevo Sabonis o el Sí. nuevo tal, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero de él se escuchó con especial fuerza y de hecho los datos están ahí. El Madrid nunca había becado a un chico tan joven, ¿no? Entonces eso te hacía pensar algo y que el hecho de que el Madrid le pusiese a jugar desde el principio con jugadores de una edad superior a la suya, pues también era un mensaje bien claro de que veían en él algo extraordinario, ¿no? No al típico jugador africano que domina por una cuestión física y tal, ¿no? Sino que había ahí otras cosas, ¿no? Y cada vez que le perdíamos un poco de vista en los veranos, venía distinto, ¿no? Y los medios se ocupaban de eso, venían distinto a nivel físico, ¿no? Todos sabemos que los jugadores cuando progresan realmente es en verano, cuando pueden trabajar su cuerpo y su técnica y tal. Durante el año entre tanto viaje y tanta competición y tal, no creas que es tan fácil que hagan eso, ¿no? Entonces, yo pondría la minicopa de Vitoria y que esa sí la ganan Ujú. como un momento de antes y después en su historia, ¿no? Vale, Javier. Y bueno, ahora para cerrar esta primera sección, ¿vale? En la que está un poco más enfocado eso, a que nos cuentes un poco lo que estás haciendo acerca de tu libro, de todo el proceso, cómo decidiste escribir sobre Doncic. Bueno, queríamos saber, porque seguramente muchos de nuestros seguidores nos preguntarán, un poco dónde puedo hacerme yo con este libro. Porque bueno, nosotros, mira, Bueno, sí que es verdad que sí que lo tenemos aquí, ¿vale? La verdad que eso, bueno, fue como una lectura navideña en la que, bueno, tuvimos más tiempo, como todo el mundo, un poco para tanto estar como en familia, como para leer un poco sobre NBA, siempre sobre baloncesto, que nos encanta. Entonces, un poco que nos contases dónde podríamos hacernos con él, porque bueno, en nuestro caso sí que es verdad que te tengo que decir que bueno, fue un regalo. Bien. Sí, sí. Bueno, el libro creo que es un papel que hay que reivindicar, que es que está impulsado por Ediciones JC, que se ha convertido en la editorial del baloncesto. Tiene casi 40 libros de baloncesto en estos últimos 12, 13 años que llevan publicando libros. Cada año dan 3, 4 libros de baloncesto y ninguna editorial, yo diría, bueno, de España desde luego y a nivel mundial, pues ahí debe andar la cosa, se dedica tanto al baloncesto tanto y también, ¿no? Entonces, Ediciones JC es una editorial absolutamente normal en el sentido de que tiene una distribución nacional en que puede estar sus libros están en cualquier librería de la esquina. Si no lo tienen, te lo piden y en 2 días lo tienen. No es difícil de conseguir. Los libros están en Amazon también y en las demás plataformas digitales, aunque parece que todo el mundo compra solamente en Amazon. Y luego también, si alguien tiene el capricho, entre comillas,
de tenerlo con una dedicatoria mía, no de Luca, mía, pues también lo estoy mandando yo personalmente. Me pueden contactar en mi perfil de Twitter y también lo mando. Es un pelín más caro, los gastos y demás. Sí, sí, Pero, sí. bueno, hay mucha gente que le está haciendo ilusión tenerlo firmado por mí, que es una cosa que yo no me acabo de creer. Pero bueno, la verdad es que por ahí también he vendido alguno que otro, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues ahora si te parece, pasaremos a un poco la segunda fase de esta entrevista que ya te hemos comentado, en la que pasaremos un poco a hablar del jugador. También nosotros queremos aprovechar un poco todos estos conocimientos que tú ahora has adquirido para escribir este libro y queríamos hacerte, bueno, una serie de preguntas, ¿vale? Un poco de eso, un poco más, el Doncic más persona, ¿vale? Bueno, en el libro hablas un poco de cómo es, lo que nos comentabas antes, de que no se iba nadie hasta que ganase Doncic. ¿Sabes? Entonces, un poco te vamos a hacer una serie de preguntas en torno a esto, ¿vale? Y vamos a entablar un poco una conversación, ¿vale? Para también nuestros seguidores puedan saber un poco más sobre Luka Doncic, que también tanto a nosotros como a ellos nos interesa mucho, ¿vale? Como primera pregunta y principal, nos gustaría saber un poco cómo es Luka Doncic. Después de todo lo que has investigado, si tuvieras también que definirlo en dos, tres palabras, ¿cuáles serían? Bueno, el título del libro va un poco por ahí, ¿eh? Es un jugón, en el fondo. Él yo creo que no piensa ni en la pasta que gana, ni en la fama, ni en las cosas de fuera del campo, ¿no? Él piensa en jugar, en disfrutar, ganar, desde luego, pero sobre todo disfrutar con el balón en la mano, ¿no? Como cuando su madre le tenía que decir, se cuenta ahí en el libro, ¿no? Cuando su madre tenía que decir ya en casa, cuando eran críos, deja ya de botar el balón aquí en casa, que es que me vuelves loca, ¿no? O cuando había que bajar al playground allí en Ljubljana para decirle que ya era tarde, ¿no? Lo que nos ha pasado a todos, pero sin jugar también, ¿no? Sí. Que arriba que ya estaba la cena puesta, ¿no? Y no creo que haya perdido mucho de ese espíritu de jugón, ¿no? Por lo tanto, me quedo con ese concepto del tío que le gusta jugar, que no hay otras connotaciones más que jugar y ganar, desde luego. Un poco lo típico que siempre escuchamos de que todos los jugones sonrían igual, al final. Sí, y él también, Y él ¿no? Se también, cree, sí. ¿no? Ha habido un montón de momentos, ¿no? Tanto aquí en España como en Estados Unidos, en los que ya hemos visto que parece un niño pequeño, ¿no? Sí, Cuando sí. está cuando está en la pista, ¿no? Que no hay otra cosa que no sea el balón, ¿no? Sí. Y bueno, un poco relacionado con esta pregunta, ¿qué crees tú, desde la experiencia que tienes, que ha sido lo que le ha llevado a estar donde está? O sea, ¿qué ha hecho de este niño de Hay- Eslovenia, que llegó aquí con 12 años a debutar en Dallas y bueno, a hacer lo que está haciendo hoy en día en la NBA? Yo creo que yo creo que para llegar tan lejos, tener tanto éxito y tan pronto y tal, se tiene que juntar todo. O sea, no te vale solo con trabajar como un burro, que seguro que lo ha hecho, ¿no? De hecho, pues en el libro se cuenta que muchas veces entrenaba antes de ir al instituto, ¿no? Se levantaba a las 6 de la mañana y iba a entrenar con los otros 4 becados de allí de Valdebebas y luego iba al instituto. No solo trabajar como un burro, no solo tener un talento natural, que eso pues no se compra en ningún lado, ¿no? Y eso, pues bueno, hay una parte de genética indudable en el asunto este y lo hemos hablado muchas veces, lo de los balcánicos, ¿no? Y Sí. no solo también tener ese punto de suerte, ¿no? Que en un momento clave él apenas ha tenido lesiones ni problemas físicos, que ninguna lesión le haya tenido parado más de 2 o 3 semanas, ¿no? Y eso, su progresión nunca haya parado, ¿no? Es que entonces, y aún así, teniendo esas tres cosas, hay gente que no llega tan lejos, ¿no? Entonces, lo que seguro es que se le ha tenido que juntar todo, ¿no? Solo de talento, solo de trabajo, solo de suerte, no se llega tan lejos como está llegando él y lo que le queda, ¿no? Vale, y un poco también ahora metiéndonos un poco en las cualidades, un poco que tiene el juego de Luca y que bueno, ahora nosotros aquí, bueno, ya la habíamos visto en el Madrid, pero bueno, ahora la están disfrutando en la NBA. ¿Cuál o cuáles destacarías por encima de las demás? A lo mejor pues su típico step back, a lo mejor la manera que tiene de subir la pelota, de buscar a sus compañeros. Un poco queríamos ver qué es lo que más te sorprende al verlo jugar. Yo
creo que no hay un solo Luka, ¿no? Y eso lo estamos viendo en su transición Europa-NBA, ¿no? Aquí en Europa no le veíamos tanto jugar para anotar él y jugaba más para generar, ¿no? Allí también intenta generar, pero parece que el juego aquel con más espacios y más uno contra uno le viene mejor, no hay tanta ayuda como en el baloncesto europeo, ni tampoco, y está todo más jerarquizado, ¿no? Aquí un chico como Luca con 17 años no podía ponerse a meter 20 puntos por partido teniendo a Jul, a Carroll, a Tompkins, a Randolph y compañía de compañeros, ¿no? Aquí se sentía más parte de un ecosistema en el que él, siendo el mejor, tenía que ser uno más. Allí no es uno más y sigue siendo el mejor, ¿no? Y está sacando un perfil más anotador, ¿no? Desde luego, si nos ponemos a mirar gestos técnicos, es que los tiene todos, ¿no? No hay una suerte que no domine, ¿no? El reproche que se le puede hacer es que aparentemente es lento, ¿no? Que es un jugador que no es especialmente atlético y tal, pero ¿qué más da ser lento si tu cabeza va más rápido que la de los demás, ¿no? Hubo una decisión muy buena que le hicieron, que es que parece que va a pasar, sabes lo que va a pasar un segundo antes de que ocurra. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? Imagínate poder echar la primitiva sabiendo cuáles van a ser los números, ¿no? Sí. Pues seguramente algunas veces acertarías, ¿no? Entonces, creo que técnicamente es lo mejor que tiene. O sea, vale su visión de juego y su generosidad, pero es que domina todas las suertes, porque fíjate, hasta una cosa bastante vulgar como ir al rebote, lo hace con una limpieza y con unos fundamentos bueno, que se ven ahí muchas horas en el playground de Ljubljana y a las 6 de la mañana en Valdebebas y seguro que con las llaves del pabellón de entrenamiento de los Mavericks allí en Dallas, ¿no? O sea que no sé, cuesta quedarse con algo, la verdad. Sí. Y un poco también queríamos saber, también para meterte un poco también en una especie de compromiso, ¿vale? ¿Qué faceta a mejorar destacarías en Luca? Quizás lo que acabas de comentarnos un poco, quizás que no es el más rápido, pero bueno, al final sí que es verdad que lo que tú dices, con su cabeza al final Ok. suple todo esto. Entonces queríamos saber cuál o cuáles serían para ti estas facetas a mejorar. Sí, bueno, aparte del tema físico, ¿no? Que yo creo que todos los jugadores que han ido del baloncesto FIBA a la NBA, pues son que han ido cambiando con el tiempo allí. Aquí tenemos mucho el recuerdo de Pau Gasol o de su hermano Marc o incluso, bueno, fíjate si ves las fotos de Antetokounmpo cuando llegó allí y ahora, es que todos, ¿no? Todos prácticamente no se puede decir que no haya habido ninguno y tal. Entonces yo creo que su cuerpo tiene que ir moldeándose más para las exigencias de la NBA. Yo creo que su gran punto a mejorar, y aquí y lo ha mejorado, pero no tanto, tiene que tener un poco la cabeza más fría. Aquí ha habido momentos que se frustraba demasiado, que protestaba demasiado a los árbitros, que tenía algún detalle feo si las cosas no le salían y tal, y allí lo está moderando porque al fin y al cabo pues son tantos partidos y tal, y siempre hay revancha al día siguiente, pero también se le ve algunas veces un poco descontrolado en ese sentido, a nivel de que el cable rojo con el azul a veces se Sí. le, se le cruza, ¿no? Se le cruza, pero bueno, creo que también es un poco parte de que juega tantísimos minutos que en los últimos llega el chico sin mucha claridad, ¿no? Y aún así le hemos visto meter varios buzzer beaters desde que está allí, ¿no? O sea que el más mítico contra los Clippers, ¿no? Aquí en los playoffs, pero tiene que tener un poco la cabeza más fría, ¿no? Un poco el rollo este que tienen otros jugadores que lo adquieren con el paso del tiempo en la liga, ¿no? Sí, al final lo que tú dices es un jugador súper joven que acaba de llegar a la liga. Y bueno, también para enlazar esta pregunta, en lo que es un jugador muy joven, acaba de empezar su tercer año en la liga, ¿ves a Luka realmente capaz de ganar el MVP este año? ¿O crees todavía que es demasiado pronto? Yo creo que este año va a ser difícil por una razón, porque allí siempre valoran mucho las buenas temporadas de los equipos. Y la temporada de los Mavericks, no te digo que sea ya fallida, pero
huele regular, en mi opinión, ¿no? Los Mavericks les falta algo de fondo de armario, les faltan tiradores para aprovechar los balones abiertos de Luka. Les falta un Porzingis que, aunque ha vuelto mejor de lo que quizás se esperaba en algún momento, pues ya no es el unicornio, la superestrella que fue en su momento en los Knicks. Y entonces les falta algo, les falta un segundo espada que aproveche mejor la visión de juego de Luka. Entonces, como los Mavericks no se metan en playoffs, que van a estar ahí, o como se metan de milagro, como haya muchas derrotas y tal, como las que estamos viendo últimamente, con no siempre una imagen edificante, pues va a estar difícil estar en la carrera de... por qué lo han ganado estos últimos años Harden y Antetokounmpo? Porque han estado en equipos claramente ganadores, ¿no? No equipos que se metían por los pelos en los playoffs. Entonces, el equipo tiene que mejorar para que él entre de verdad en esa baraja, yo creo. A ver si hay alguna operación o se espera el famoso verano del 2022 para que la haya, pero a los Mavericks les falta, y por lo tanto a Luka también le falta, ¿no? Porque si esto fuese un concurso de estadística, digamos, ¿no? de tu propia calidad individual, pues lo ganaría a lo mejor todos los años, lo hubiese ganado todos los años Westbrook, ¿no? Y no ha sido así, ¿no? El baloncesto es un deporte de equipo, ¿no? No creo Sí, descubrir nada, ¿no? Y si el equipo no va redondo, tus hazañas estadísticas y tus partidazos lucen bastante menos. Sí, un poco, por ejemplo, con el rookie del año, que en ese caso sí que es diferente, porque bueno, al final el rookie del año, pues bueno, suele caer en un peor equipo, entonces claro, ahí no vas a Mm. meter pues este hecho, pero claro, a la hora del MVP, pues sí que es verdad que como tú dices, pues vamos, que quedar prácticamente entre los tres primeros es una Yo condición. no sé cuándo fue, yo creo que no ha pasado en la historia, ¿no? Tendré que mirarlo, pero ¿cuándo ha sido que un MVP de la temporada no ha entrado en playoffs? Yo creo que No, nunca. de hecho, lo más reciente me parece que es, que lo habíamos mirado hace tiempo, creo que es el caso de Westbrook. No sé si fue bueno, cuando fue MVP, creo, fue que quedaron los Oklahoma City Thunder, quedaron sextos, creo que fue, y creo que de Sí, los últimos años es lo más bajo, pero bueno, como tú dices, sigue estando en playoff, entonces, y también se lo dieron porque no tuvieron más remedio, sí, porque fue el año hacía del un triple montón de años, doble, claro, hace un montón de años que no provenía de un triple claro, doble, sí, pero y aún así, bueno, y aquella Oklahoma daba mejores sensaciones sí, que este Dallas de hoy en día, a día de hoy, que lo mismo pues puede empezar a enchufar la James Johnson sí. y por fin ir a hacer 25-13, pero de momento no es un equipo muy fiable. Vale, y a raíz de esto, ¿tú crees que Lucas, si tuvieras que apostar, crees que se quedará en los Mavericks o que, por el contrario, si a lo mejor en 1 o 2 años no le dan un proyecto ganador, pudiera buscar otro equipo para conseguir el anillo? Yo no, tampoco le veo con el cuerpo para irse, ¿no? O sea, que él está cómodo en la parte de que él sea el macho alfa ahí, ¿no? Y está claro que Cuba no va a desaprovechar tener pues, al mejor jugador que ha llegado a la NBA en los últimos 10 años, ¿no? 8 años, ¿no? Seguramente, y no va a desaprovechar y no va a ahorrar dinero en eso, por un poco lo que está haciendo Milwaukee con Antetokounmpo, ¿no? Tendrán que echar el resto y dar rondas del draft y dar lo que sea por mejorar la plantilla cuando corresponda, que todavía falta bastante para que Luka complete su contrato de rookie, que todavía pues, falta un año y medio, ¿no? Y aún así, pues la estructuración de los contratos en la NBA no es fácil que un jugador como Luka se vaya, ¿no? No hay demasiados casos. Al finalizarse el primer contrato de rookie, ¿no? Estoy hablando. Entonces, Ujú. yo creo que a él está a gusto en esa parte de que todos los balones pasen por él y que todas las decisiones pasen por él, pero es verdad que también es el primero que demandará a la gerencia que con este equipo va a ser muy difícil aspirar no ya al anillo, sino a entrar en playoffs, ¿no? Vale. Y bueno, por último, Javier, y por no robarte más tiempo, pues bueno, queríamos irnos con esta pregunta que yo creo que nos interesa saber tu opinión, tanto a nosotros como a la gente que nos escucha. ¿Hasta dónde crees que llegará Luka Doncic? ¿Dónde está su techo? Ah, ¿MVP? ¿Anillos? Ya yéndonos un poco de las ramas, posible Hall claro, of Fame.
el libro gira un poco alrededor de esto, de que cualquier expectativa alrededor suya se ha quedado ridícula, ¿no? Porque claro, ahora todo el mundo lo sabía, ¿no? Ahora todo el mundo sabía que Luka iba a ser aspirante al MVP, que iba a ser de los más votados para ser MVP la temporada pasada, en su segunda temporada de año, pero no es verdad, o sea, todos estuvimos con cierto capricho, con cierta cautela oye, no, que se tiene que aclimatar, que no sé qué. Pues no, nada aclimatar ni nada. Llevaba allí 2 meses y ya era el amo de Dallas, ¿no? Y ahora, pues ya veis lo que es la franquicia, es la cara de la franquicia con mucha diferencia. Entonces, hacer pronósticos con él resulta muy, muy pequeño. Sí que creo que los premios individuales van a estar muy ligados a los éxitos del equipo, como yo he dicho, porque su rendimiento individual sí que va a ser con lo que él tiene y a poco que mejore físicamente y tal, con lo que él tiene en las manos, siempre va a hacer. Le quedan 10 años de triples dobles, ¿no? Con una mano prácticamente. Otra cosa es que dé el salto a ser un jugador que haga ganar de verdad a su equipo, y para eso pues necesita, pues, ponerte un ejemplo, no sé, necesita a un Oladipo al lado, a un Klay Thompson o a gente así, ¿no? A un tío que meta desde fuera, porque la cantidad de tiros liberados que genera para los tiradores de Dallas y en los playoffs fue escandaloso, ¿no? La cantidad de balones que dobló y no metían ni una, Tim Hardaway y demás, era escandaloso hacer. Fíjate que hasta Seth Curry parecía bueno, ¿no? No parecía bueno, entendedme, ¿no? Sin querer sonar a despectivo, ¿no? Pero Seth Curry nunca había sido un jugador más allá de un suplente ni siquiera cualificado, ¿no? Pero claro, se las pone tan bien, ¿no? Y genera tanta atención y le cuesta tan poco doblarla que tal, necesita un poco más de ayuda colectiva para que él crezca individualmente a nivel personal. Vale, y entonces, bueno, ya para acabar, por lo que veo y por lo que, bueno, por lo que hemos podido entender, no tienes mucha confianza en Porzingis, o eso es lo que parece, ¿no? Al final, sí que es verdad que ha vuelto y ha tenido alguna buena actuación, pero sí que es verdad que al final ese Porzingis que veíamos en los Knicks y que deslumbró a todo el mundo, sí que es verdad que, y sobre todo, ahora tras la lesión, pues no lo hemos vuelto a ver. Entonces, ¿tú no piensas que vaya a volver? Hubo un momento en el que parecía que Porzingis era mejor que Antetokounmpo, ¿verdad? Cuando el primer Porzingis de los Knicks, cuando todavía estaba Phil Jackson en la gerencia, parecía, no, por lo menos inferior no parecía, ¿no? Era el mismo prototipo de unicornio y sin embargo, pues claro, hacia dónde ha ido uno y hacia dónde ha ido el otro, indudablemente por el tema de lesiones y tal, que eso es un factor siempre obligado en un deportista, ¿no? Y siempre hay que ponerle velas a que no te pase. Entonces, puede ser un segunda espada, puede serlo, pero y desde luego los números no son malos, ¿no? Porque claro, también Dallas genera tantas posesiones, tiene un juego ofensivo muy efectivo, sobre todo la temporada pasada, en este año no tanto, ¿no? Pero ya no va a ser nunca el go-to guy, ¿no? Que llaman allí, ¿no? El primer espada de un equipo, ¿no? Vamos a ver, desde luego gran parte de las fichas están metidas en él, pero hay que meterlas en más gente porque si no va a ser complicado, ¿no? Sí, también un poco en tiradores, lo que tú decías, también para aprovechar un poco el perfil de Luka, que como tú dices, busca muy bien. El año pasado ya lo hizo con Seth Curry y al final, pues bueno, trayendo a lo mejor un tirador, un par de tiradores, también, sobre todo, pues tema Klay Thompson, también, que sean tiradores que también luego defiendan, ¿sabes? Yo creo que puede ser importante para el equipo. Jugadores normalitos, los que tienen alrededor, Maxi Kleber, James Johnson, yo no sé, son jugadores que no sé, Sí, son, que son si buenos tuviesen jugadores, lo que pasa que sí que es buenos verdad que a lo jugadores, mejor para lo que quiere Luka no. no sé, son buenos jugadores, pero no son, yo qué sé, no son Tyler Hero o no son Drew Holiday ¿no entiendes? No Sí, son sí, sí. Jugadores que al final que sí que es verdad que a lo mejor en tienen temporada el regular te pueden hacer mismo buenos nivel. partidos, pero a la hora de playoff pues sí que es verdad que se quedan un poco cortos. Sí, y esa es un poco la problemática que él va a tener allí por ahora. Pero bueno, Dallas suele ser un equipo que va bastante agresivo, ¿no? Esto no se puede decir que Cuban no le ponga entusiasmo
a un equipo que es como su hijo, pero Sí. no sé qué pasa, y fíjate, a Nowitzki también le pasó en su momento, ¿no? Que no consiguen traer a buenos agentes libres, ¿no? Sí, que no, Creo no es un que destino. creo que Dirk estuvo allí 20 años en Dallas, ¿no? Y solo en 1 o 2 años, el dato que me llamó la atención otro día, solo en un año o en dos consiguió tener compañeros que hubiesen estado en el primero o en el segundo equipo de la NBA. El primero o segundo equipo, o sea, que nunca ha estado bien rodeado. Vale, Jason Kidd, cuando ganaron el título, bien, sí que era un jugador, era una estrella, pero bueno, Tyson Chandler, Jason Terry, pero no han tenido nunca una operación de decir, pues voy a conseguir voy a juntar voy a juntar aquí a una constelación de jugadores competitivos. No estoy hablando ya de estrellas, sino jugadores de playoff, lo que tú has dicho, ¿no? Y de momento no lo han conseguido, ¿no? No lo han conseguido, eso está claro. A ver la apuesta por Porzingis, que no deja de tener su riesgo, porque ya ves que aquí tras un año sin jugar, tampoco ha estado exento de problemas físicos, ¿no? Vale, genial. Pues bueno, si te parece, Javier, bueno, aquí lo vamos a dejar, aunque bueno, podríamos estar hablando aquí horas sobre la figura de Luka y bueno, seguramente también a lo mejor en un año volvamos a reeditar esta entrevista y bueno, quién sabe si para contar algo que ha hecho Luka, que seguro que nos seguirá deslumbrando a todos. Entonces, nada, Javier, sobre todo agradecerte esta más de media hora que hemos estado aquí charlando, tanto al principio de tu libro como ahora un poco más, un poco más debatiendo. También queríamos un poco saber tu opinión tanto de Luka como de los Dallas Mavericks. Y bueno, nada, eso, agradecerte el haber estado aquí con nosotros, que seguramente cuando acabe esta temporada, pues podríamos volver a tener otra conversación para actualizar un Ujú. poco todo esto. Y nada, eso, Javier, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, si quieres decir algo más, lo que sea, pues bueno, estás en tu casa y estás libre de decir. Ya me he enrollado mucho, ¿no? La verdad es que me encanta hablar de mi libro, como diría el otro. No, pero me encanta hablar de baloncesto y sobre todo si estás a gusto, pues más todavía, ¿no? Entonces, nada, saludar a los que estén escuchando el podcast. Genial, pues muchísimas gracias, Javier. Y nada, que seguramente te volveremos a contactar. Y bueno, que vaya bien el tema del libro y bueno, a seguir disfrutando como nosotros de la NBA y bueno, del baloncesto en general. Vuestra disposición. Un Venga, saludo. muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. And 1, 2, 3. Yeah, fresh.